Hermanos, Dios los bendiga. Doy gracias a Dios por permitirme la oportunidad una vez más de estar acá delante de ustedes para honrar su nombre a través de la predicación de su palabra, para permitirnos, hermanos, la oportunidad de escuchar su voz y de permitirnos la oportunidad de que su Espíritu Santo nos bendiga a través de ella. Yo quiero iniciar invitándoles a tener una oración. Padre, te pido, Señor, que permitas que tu Espíritu Santo nos bendiga, que tu Espíritu Santo tome nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente y lo haga sensible a tu voz. Permítenos, Padre, escucharte, entenderte y recibir tu mensaje, Señor, que en algunos casos nos puede redarguir, en otros nos exhorta, en otros nos alienta y nos consuela. Pero sabemos que tu bendición es para nuestro crecimiento y es para gloria de tu nombre. Permite que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Permite que tu Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos, con sus familias, con sus amigos, y que ellos reciban esta palabra y sean prosperados conforme a tu buena voluntad. Amén. Hermanos, hoy quiero tocar un tema que he titulado Tocar a Jesús. Está basado en el libro de Marcos, en el capítulo 5, verso 21 al 36. Dice así la palabra en Marcos capítulo 5, verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, vino al principal le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Quiero que dejemos hasta allí, hermanos. Y hermanos, un pasaje muy conocido, ¿verdad? Como muchas historias de la Biblia.
Para introducirme en él, les quiero contar. Hace unos días iba con mi esposa en nuestro carro por la autopista de la ciudad, por la avenida regional, ustedes saben, una vía bastante rápida. Y a pesar de la pandemia, bueno, hay todavía mucho flujo de vehículos. Y entonces, ténganme paciencia con esta historia, hermanos. Entonces le dije a mi esposa, gordita, ¿tú crees en mí? Ella me miró y me dijo, sí, mi amor, yo creo en ti. Y le dije, ¿seguro? Y me dijo, sí, claro, después de 20 años seguro que creo en ti. Entonces yo me orillé allí en la autopista y le dije, ven, bájate un momento conmigo. Nos bajamos, nos fuimos a la parte de atrás del vehículo y yo iba preparado. Llevaba una venda negra y le dije, bien negrita, como tú has dicho que crees en mí, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a poner esta venda en los ojos y vas a cruzar la autopista. Vas a cruzar guiada por mí. Yo te voy a decir cuándo avanzas, vas a caminar con tu paso normal. Yo te digo si te debes detener o si te debes devolver hasta que lleguemos al otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, mi esposa inmediatamente se subió al carro y me dejó allí plantado. En realidad, hermanos, esto no pasó. Solo me pareció interesante generar esta historia, porque creo que la reacción hubiera sido la misma que les he contado. No creo que hubiera aceptado ese desafío si hubiera ido de nuevo al carro. ¿Por qué, hermanos? No lo digo por ella, mi esposa me ama y cree en mí, estoy seguro. Yo tampoco lo hubiera hecho si ella me lo hubiera pedido. Pero es porque hay una gran diferencia, hermanos, entre decir que creemos y realmente creer. Llegado el momento de la verdad, hermanos, cuando es puesta a prueba nuestra fe, nuestra credulidad, entonces llega la duda, ¿verdad? Le pasó a Simón Pedro, quien prometió morir por el Señor, pero llegado el momento le negó. 3 veces le negó. Una cosa, hermanos, es decir que creemos y otra es creer. Hermanos, comenzamos en este pasaje de Marcos, en el capítulo 5, verso 21. Dice inicialmente que había una gran multitud alrededor de Jesús. Era habitual en Jesús que le siguiera mucha gente, que hubieran muchas personas a su alrededor. Como es costumbre, muchas personas se agolpaban alrededor de Jesús, seguramente atraídos por sus milagros, por su palabra, por su autoridad, tal vez. Tal vez muchos también curiosos, otros chismosos y otros buscando la oportunidad para hacerle caer o para capturarle. Pero era normal que Jesús fuera seguido por muchas personas. Y lo menciono porque creo que no es solamente algo que sucedió hace 2000 años, allí por la zona de Capernaum, de Judea, de Betania, ¿verdad? Creo que pasa hoy también, hermanos. Muchas personas se agolpan alrededor de Jesús. Muchas personas vemos multitudes apretando a Jesús. Hoy en día, con lo que nos permiten las redes sociales y las mega iglesias, en su momento, antes de la pandemia, vemos cómo mucha gente se apretuja supuestamente siguiéndole. Luego dice el pasaje que, y vino uno de los principales de la sinagoga. De este principal, hermanos, sabemos varias cosas. 1, que se llama Jairo. 2, que es un alto dignatario, un alto dirigente. 3, él viene abiertamente en medio de la multitud. Quiero que le ponga atención a eso. Él viene abiertamente delante de la multitud a buscar a Jesús. Y delante de todos se postra a sus pies y le ruega insistentemente que sane a su hija. ¿Verdad? Un alto dirigente, no era muy común. La verdad, varios dirigentes buscaron a Jesús. Algunos a escondidas. Este Jairo lo busca a plena luz. Él teme por la vida de su hija, una niña que más adelante sabemos tenía 12 años más o menos, y se postra ante él. Y Jesús le responde a la súplica de Jairo, ¿verdad? Él viene, le busca abiertamente, se postra a sus pies y Jesús le responde. Acá Jesús acompaña a Jairo a su casa, es decir, Jesús le da prioridad a la solicitud de Jairo. Enfoca en él su atención
y mucha gente sigue allí a su alrededor. Todos los curiosos apretando a Jesús no se quieren perder detalle de lo que sucede. Están siguiendo a Jesús, siendo testigos de sus hechos, siendo testigos de cómo va a obrar en la vida de la hija de Jairo. En el versículo 25 tenemos un paréntesis en la atención a la hija de Jairo y en la atención a este principal de la sinagoga. Ojo, recuerde el pasaje, hermano, me gusta que lo veamos de ese modo. Imagínate allí la escena. Él va allí entre mucha gente, llega Jairo, se postra a sus pies, le pide ayuda, Jesús lo acompaña hacia su casa, pero aquí hay un paréntesis. Dice, efectivamente Jesús se va en una dirección clara, él va a la casa donde está la hija de Jairo, la niña de 12 años. Pero Marcos abre un paréntesis para decirnos que algo sucedió en el camino. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice que una mujer que desde hacía 12 años sufría de flujo de sangre y que había visitado muchos médicos, gastado todo lo que tenía y continuaba y empeoraba su sufrimiento, toda esta situación de visitar los médicos, de gastarse su dinero, ¿verdad? Todos los tratamientos. Y ninguno le funcionaba, antes su situación empeoraba. Y adicional a esto debemos anotar que en aquella época, hermanos, y de acuerdo a la ley dada y evidenciada en el libro de Levíticos en el capítulo 15, la mujer era considerada impura durante su periodo de menstruación a causa de su flujo de sangre, ¿verdad? No sé si ustedes lo sabían. Esto fue estipulado por Dios en el libro de Levítico en el capítulo 15. Entonces, esto normalmente pasaba durante un periodo de 7 días y 7 más después de que finalizaba su flujo. Entonces, durante todo este tiempo la mujer era considerada impura y era considerada impura todo lo que ella tocara, es decir, las cosas, la cama, las personas que ella tocara. Y si alguien la tocaba a ella, también era considerado impuro. Esto es importante que lo anotemos, hermanos. Así de que esta mujer que padecía de flujo de sangre, no durante 7 días al mes, sino durante 12 años, sin nunca haber podido ser sana, ¿cómo estaba viviendo allí en la sociedad de Israel? Estaba viviendo avergonzada, porque no se podía socializar con nadie, no se podía juntar con nadie, porque todo lo que ella tocara sería considerado impuro. Entonces la mujer sufre la enfermedad y sufre ese aislamiento en el que tiene que vivir. Y se considera todo este tiempo una mujer impura. Ahora bien, resumamos. ¿Quién es esta mujer? Ya vimos quién era Jairo, con quien comenzamos la historia acá en este libro. Pero ¿quién es esta mujer? Hermanos, miren los 3 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas. En ninguno de los 3 se dice el nombre de esta mujer. Ahora, por lo descrito, no ocupa ningún lugar relevante en la sociedad. Por el contrario, es una mujer que debe estar aislada, es considerada inmunda y esto mismo la debe haber llenado de vergüenza y de temor. ¿Sí? Adicional, no se presenta abiertamente ante Jesús. Dice el pasaje que ella buscó la forma de llegar entre medio de la gente y tocar a Jesús. Ella no pensó en ponerse delante de él como lo hizo Jairo. Ella no pensó en abiertamente pedirle a Jesús que la sanara. Ella pensó en hacerlo sin que ojalá nadie se diera cuenta, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ella hace? Hermanos, ella oyó hablar de Jesús y entonces se planteó un encuentro con él. Pero un encuentro donde nadie se diera cuenta, ni el mismo Jesús. ¿Por qué? Ella piensa para sí misma, dice la palabra, si tocare, seré salva. Y quiero resaltarle esa palabra que ella dice. Ella no dice, si tocare su manto, seré sana. Ella dice, seré. Buscamos a Jesús porque queremos sanarnos de una dolencia, de un padecimiento, de una enfermedad. Pero esta mujer buscaba algo más integral. Ella no es ningún alto dirigente, pero estaba buscando algo hermoso. Buscaba sanidad tanto en su cuerpo como en su alma. Por eso nos dice que ella piensa que si lo tocare podría ser salva.
Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jesús y de sus discípulos cuando esta mujer se acerca desde atrás entre la multitud a escondidas y le toca? Fíjense que este pasaje comienza hablando de Jairo, de ese hombre principal, de ese dignatario. Pero luego llega esta mujer y abre un paréntesis en su camino a sanar a esta niña, que uno podría pensar hoy en día, bueno, pero ¿cómo va a descuidar la sanidad de una niña de 12 años por atender a esta señora que pues ya todo el mundo la ha revisado, ya la han visto varios médicos y lleva 12 años en la misma? Esta niña podría salvarse si Jesús apresura el paso. Pero Jesús, hermanos, nos atiende a todos. Eso creo que es bonito recalcarlo. Jesús está allí para cada uno de nosotros. No importa si somos un alto dignatario o no importa si somos una mujer que ha gastado ya todos sus esfuerzos para tratar de ser sana. Todos tenemos un lugar y un momento en el que Jesús nos puede atender. Así que no necesariamente estamos a la cola, todos estamos en el puesto 1 para ser atendidos. Pero ¿qué es lo que mueve a Jesús? Lo vemos en este pasaje. Lo que a él lo movió fue la fe de esta mujer. Eso fue lo que hizo que él parara en su camino a atender a Jairo para atenderla a ella. Su gran fe en él. Ahora veamos. Hermanos, es importante tener en cuenta la actitud de esta mujer porque ella actuó con toda la fe en Jesús, con toda la credibilidad, pero de momento se sentía avergonzada porque era inmunda. Se sentía avergonzada porque había sido aislada por la sociedad. Y ella prefiere no presentarse abiertamente delante de Jesús. Creo que muchas personas actúan así con Jesús. Van a la iglesia de pronto a escondidas sin que algún familiar se dé cuenta, sin que algún amigo se dé cuenta. Tal vez escucha un video en YouTube a escondidas de los familiares para que no se den cuenta, porque de pronto dicen, esta se nos va a volver evangélica, esta se nos va a volver de esos aleluya. Y tal vez lo hacen a escondidas, porque saben que Jesús las puede sanar, que Jesús las puede salvar, pero se avergüenzan. Pero Jesús, hermanos, hizo un acto para llamar a esta mujer. Paró en el camino para llamar su atención y decirle, no tienes de qué avergonzarte. Muéstrate y di lo que ha sucedido. Confiesa lo que ha pasado. Puedes hacerlo público, no tienes nada de qué avergonzarte. Finalmente, hermanos, la actitud de los discípulos es algo que me encanta porque yo me siento identificado con ellos. Es decir, Jesús siempre está hablando con profundidad, con significado. Pero ellos, hermanos, sus discípulos y nosotros, siempre vemos solo lo que está delante de nuestras narices. Él sabe que alguien le tocó con fe, que alguien creyó en él y fue salvo. Pero ellos solo ven mucha gente que le sigue y que le apretuja. Y entonces le increpan a Jesús diciéndole, en el versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Imagínate, los discípulos le vociferan a Jesús, pero maestro, o sea, ¿qué es esa pregunta? O sea, mira toda la gente que te está siguiendo, mira toda la gente que hay a tu lado y cómo te apretujan, ¿cómo así que quién te tocó? Pero él estaba hablando de un toque diferente. ¿Sí? ¿Y qué podemos aprender aquí, hermanos? Uno, que hay mucha gente siguiendo a Jesús, que muchos le tocan, le aprietan, van ahí apretujados al lado de Jesús. Sí, hay muchos curiosos, hay muchos seguidores. No quieren perderse milagro alguno, quieren tener la primicia de lo que está pasando alrededor de Jesús. Pero eso, hermanos, no tiene que ver nada con que realmente le hayan tocado, con que realmente le hayan creído. Esto no tiene nada que ver con que realmente han cambiado su vida, con que se hayan salvado, con que ahora vivan diferente a como lo venían haciendo antes de tocar a Jesús. En concreto, hermanos, muchos
le están apretujando. Y no me canso de insistir en cómo en las redes sociales hoy en día y en la televisión y en el YouTube se habla a diestra y siniestra de Jesús. Con memes, con frasecitas y buenos días llenos de muchas bendiciones. Pero la pregunta, hermanos, es ¿cuántos realmente le están creyendo a Jesús? Porque cuando creemos, nuestra vida cambia. Porque cuando creemos somos sanos y salvos. Porque cuando creemos damos testimonio de que Jesús obró en nosotros y decimos toda la verdad. No nos avergüenza hablar de Jesús. No nos avergüenza contar de lo que hizo en nuestra vida. Así como lo hizo esta mujer. Cuando le creemos a Jesús, nuestra vida tiene un antes de creerle a Jesús y un después de haber creído en Él. Eso es lo bonito cuando alguien se acerca a Jesús y le toca y le cree, porque esa persona será diferente de ahí en adelante. Su vida, hermanos, literalmente se parte en antes de conocer a Jesús y después de haberle conocido. Pero si tú, hermanos, si tu amigo dices que crees en Jesús y tu vida no ha cambiado, tu vida no es visible un antes y un después de haberle conocido, me temo que realmente no le has tocado. Me temo que simplemente le estás apretujando. Me temo que simplemente le sigues. Y vas por ahí en donde se están celebrando misas y encuentros cristianos y carismáticos y te amontonas con mucha gente al lado de Jesús, pero realmente no le has tocado. Todavía no le has creído. Todavía tu vida no ha cambiado de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Finalmente la mujer, temiendo y temblando, verso 33, se acerca a Jesús y ésta la envía en paz. Esa paz, hermanos, es esa paz shalom, con la bendición de sanidad para el cuerpo y el alma, diciéndole: hija, tu fe te ha hecho salva. Mira eso. Cuando Jesús le dice, hija, está consolándola, hermanos. La está tratando de una manera amorosa, cariñosa. La está acogiendo, lo que no hacía su sociedad, lo que no hacía seguramente su familia, tal vez el líder de su iglesia. Pero Jesús sí la acoge. Jesús le dice, hija. Y luego recalca dónde se generó el gran cambio en su vida. ¿Y dónde se generó ese gran cambio? En ella, hermanos. Dice, tu fe. Él no dice, mi manto. Él dice, tu fe te ha salvado. Quiero recalcarlo, hermanos, porque tú estás esperando que Jesús haga algo. Pero sucede que Él está esperando que seas tú quien haga algo. Que tengas fe. Que te acerques y le toques. Que le toques con fe. Que le creas. Él está esperando que lo hagas. Él pasa por ahí. Él va por ahí. Hoy Él está por ahí. Está pasando. Seguro anda muy ocupado, seguramente hay mucha gente a su alrededor, pero Él está esperando que tú le toques con fe, que tú le creas y cambies tu vida y permitas que Él te transforme, ¿verdad? Pero hermanos, ¿qué pasó a estas alturas con Jairo? Este importante dirigente, hermanos, y su hija de 12 años aproximadamente, estaba a punto de morir. Y Jesús se distrajo por allá atendiendo a esta mujer, como ya vimos. Pero básicamente quiero señalarle dos puntos que pasan en relación a Jairo. Primero, mientras Jesús aún hablaba con esta mujer, le avisaron a Jairo que su hija ya había muerto. Que no era necesario que molestara más al maestro. Fíjate en eso. Se acercan allá seguramente sus criados, no sé, sus siervos, lo alcanzan
y le dicen, Jairo, es bobada, o sea, ya tu hija murió, ya no molestes al maestro. No es que él lo estuviera fastidiando, es como no le hagas perder su tiempo porque ya el maestro pues nada puede hacer. Y al parecer, hermanos, según el pasaje, Jesús alcanzó a escuchar esta noticia que le dieron a Jairo. Según la reacción de Jesús a continuación, pareciera que él vio que Jairo se decayó mucho con la noticia porque dijo, bueno, pues yo vine buscando al maestro, pero bueno, el maestro se distrajo con esta otra persona y bueno, ni modo, ¿verdad? Seguramente Jairo se puso muy triste. Pero, ¿cómo reacciona Jesús? Dice que según se puede notar en el versículo 36, Jesús escuchó la noticia que le daban a Jairo y seguramente lo vio muy triste porque en ese momento, frente al hecho de la muerte de su hija, de modo que Jesús le alienta y le dice, Jesús le dice a Jairo, después de que le dan esa noticia, le dice, no temas, cree solamente. Hermanos, contundente. Ahora, yo cuando veía este pasaje me preguntaba, pero ¿por qué Jesús tiene que hacer uso de la pedagogía de la repetición diciéndole que crea con lo que acaba de hacer con esa mujer? Jesús acaba de sanar a esta mujer del flujo de sangre que sufría por 12 años y recalca la fe de esta mujer. Y yo diría, como diría cualquier profesor tal vez hoy en día, me imagino, al ver eso, le dice al resto de sus alumnos, de sus discípulos, ¿aprendieron la lección? Así es como se hace, así es como hay que creer. Pero Jesús, hermanos, hace uso, insisto, de la pedagogía de la repetición. Se voltea a Jairo en medio de su tristeza, de su desconsuelo y le dice, Jairo, no te preocupes, no te lamentes, tú solamente haz algo, cree. Hermanos, y ya todos sabemos cómo termina la historia. Él llega a la casa de Jairo, efectivamente la niña está muerta. Él entra allá con Jacobo, Juan, con Pedro, con los papás de la niña y le dice a la niña, levántate, el talita cumi que famosamente conocemos. Y la niña se levanta y le sirven de comer. Así que Jairo, hermanos, tampoco dejó de creer. Jairo, a pesar de las malas noticias que le llegaron en el camino, siguió creyéndole a Jesús. Pero a veces, hermanos, basándome en este pasaje, necesitamos que Jesús nos hable, que Jesús se voltee y nos mire y nos diga, tú solamente cree. Y pienso, hermanos, que por eso estamos hoy aquí, para permitirle al Señor que nos mire. Él hoy te quiere decir, tú solamente cree. Porque así como hizo con la mujer, que no sabemos su nombre, que no era un dirigente, y la sanó, y así como hizo con Jairo, que era un dirigente, y también lo sanó. Así también puede hacer contigo. Así también ha hecho conmigo. Y lo único que nos dice es, tú también cree. No andes a mi lado simplemente. No andes chismoseando mi evangelio simplemente. No andes chismoseando en mi iglesia simplemente. Acércate a mí para que me toques creyendo. Eso es lo que nos pide. Eso es lo que nos pide, hermanos, el Señor. Quiero terminar recalcando este versículo. Cuando oyó esta mujer hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque se decía a sí misma, ella no lo chismoseó con nadie, se decía a sí misma, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Pídele al Señor que te salve, no solo que te sane, que te salve. El cuerpo, hermanos, lo preciamos mucho, nos duele y vaya, que la pasamos maluco. Pero necesitamos algo más que ser sano y esta mujer nos lo enseña. A pesar de su flujo de sangre que la aislaba socialmente y la calificaba como inmunda, ella buscó algo más que esa sanidad. Ella buscó su salvación. Hermanos, que Dios, nuestro Dios único, vivo y verdadero, los bendiga.